¿Conoce al antiguo y hermoso pueblo de Chimalistac, al sur de la Ciudad de México? Este barrio es famoso por su belleza, por sus calles que parecen arroyos empedrados, por su arquitectura virreinal, por ser uno de los sitios más tradicionales en nuestra ciudad capital. Chimalistac es patrimonio cultural y yo los invito a que nos acompañe a un breve recorrido por algunos de sus rincones. Durante el México prehispánico, Chimalistac era sitio en donde se llevaban a cabo rituales con cacerías. De ahí proviene su nombre, que significa lugar de los escudos blancos, pues Chimali, escudo, e Itzac, blancura. En aquel entonces, Chimalistac pertenecía a Coyoacán, y con la llegada de los españoles, Cortés permitió que quien fuera hijo del gobernador de este lugar, un hombre llamado Ixtolinque, a quien se le bautizó con la fe cristiana como Juan de Guzmán Ixtolinque, rigiera este sitio. La razón, a pesar de que su padre fue asesinado por Cortés, se alió a los españoles y les ayudó en su campaña de conquista. La recompensa fue generosa. Además del cargo de cacique, a Ixtolinque le otorgaron varias propiedades, entre ellas Chimalistac, nada que no hubiera pertenecido a su familia antes de la conquista. Tal vez la construcción más antigua de Chimalistac sea el templo del siglo XVI, el templo de San Sebastián Mártir. Ixtolinque cedió los terrenos a sacerdotes dominicos para que construyeran ahí una capilla abierta en que la población indígena fuera adoctrinada a la entonces nueva fe. Con los años, esta capilla fue abierta y fue embellecida. Primero se techó, luego se tapiaron los arcos laterales, se añadió la torre, y hasta en las leyes de reforma en 1867, con las que se separaba la Iglesia del Estado mexicano, continuó en servicios religiosos. A partir de este momento fue confiscada por el gobierno y abandonada, lo que causó deterioramiento, quedando prácticamente en ruinas. El templo en la actualidad es el resultado de una restauración hecha con dinero de los vecinos de Chimalistac en el año de 1938. El retablo del templo no es el original. En 1941, un vecino de Chimalistac consiguió que un retablo de alguna iglesia demolida dejara una bodega del exconvento de Churubusco para poderse colocar aquí. La sacristía y el coro, de gran belleza, tampoco son originales. Fueron construidos durante la década de los años 50 del siglo XX por el arquitecto Alexander Bon desde el siglo XVI. A esta plaza la adorna una cruz tallada en piedra. Tocarla es sentir casi 500 años de historia que se ha quedado aquí. La plaza es más conocida con el nombre de Plaza de Chimalistac o Plaza de San Sebastián Mártir, aunque su nombre oficial es Plaza Federico Gamboa, en honor al ilustre escritor mexicano de principios del siglo pasado, quien vivió justo en esta plaza y que escribió la novela Santa, que se dice fue el primer bestseller mexicano, que narra el triste desenlace de una joven cuya vida se va degradando con las malas decisiones que adopta.